la Universidad Cooperativa, pues me parece muy grato pues como recibir esta invitación y sobre todo porque, como usted lo dice, es un tema que es muy importante y es un tema que adicionalmente a mí me apasiona demasiado. Entonces espero no aburrirlos. Para empezar, entonces, quiero decirles que los objetivos que pretendo pues como que queden en el auditorio después de esta presentación son 3. El primero es repasar cómo es el desarrollo típico en cada uno de los dominios de los niños pues que tienen un desarrollo esperado. Reconocer cuáles son esos principales hitos del desarrollo y cómo se da la evolución a lo largo del tiempo. Y ya reconociendo eso, poder identificar cuáles serían los posibles signos de alarma o las banderas rojas para poder intervenir de forma oportuna y así poder mejorar los desenlaces de los niños que tengan alguna dificultad en el desarrollo. Sí, se está viendo la presentación, que me escriben que no se ve. Sí, profe, la que no se ve es ella. Ah, la que no me veo soy yo. Ah, pero es que estoy conectada. Entonces, si prendo la cámara ya se me cae la señal. ¿Qué hago? Ah, pero pues puede prenderla de computador. Ay, espéreme pues. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, súper bien. Entonces, la idea es como que después de esta presentación logremos estos objetivos. Y para poder lograr estos objetivos, entonces el contenido propuesto es hablar un poco sobre cuáles son las generalidades del desarrollo cerebral y de cada uno de los dominios de ese desarrollo cerebral, es decir, del desarrollo motor grueso, del desarrollo motor fino o adaptativo, del desarrollo del lenguaje, del desarrollo personal, del área personal y social. Y en cada uno de estos dominios identificar o pues dejar como a grandes rasgos cuáles serían los signos de alarma. Y finalizar con unas generalidades sobre algunos trastornos del desarrollo o cómo enfocar si yo identifico que hay un signo de alarma o si yo identifico o sospecho que hay un trastorno en el desarrollo, yo qué puedo hacer con eso y cómo lo enfoco. Yo sé que ustedes están en finales de semestre, final de año, final del 2023 y no quieren saber nada de exámenes, quizzes ni demás, pero les propongo que, pues, que hagamos como este ejercicio de hacer un presaberes sobre qué sabemos nosotros sobre el neurodesarrollo, para finalizando la charla saber si se lograron esos objetivos o si yo definitivamente sabía mucho y solamente vine aquí como a reafianzar esos conceptos. Entonces pueden ingresar a esta página o escanear el código QR. Yo espero que la tecnología esté de mi lado para que nos pueda funcionar. Me avisan para avanzar como en la primera pregunta. Yo creo que me toca salir de la presentación para activar las preguntas, pero bueno, ahí vamos llevándolo. Entonces, la primera pregunta es si todos los niños tienen su propio ritmo del desarrollo. Ya respondieron por acá, o sea que sí está funcionando la presentación. Yo creo que sí, pero no estoy completamente o 100% seguro y por eso se conectaron hoy. Me alegra que se hayan conectado por eso, que tengan expectativas, espero no decepcionarlos. Sí, los niños tienen no, todos deben adquirir los hitos en la misma edad, sí, pero hay unas edades límites en las que se deben alcanzar esos hitos o cada niño es único en su proceso y él verá en qué momento logra los hitos de su desarrollo. Bueno, de ahí van como cambiando las opciones de respuesta. Bueno, están ahí como más o menos conscientes de que realmente los niños sí tienen un desarrollo propio, pero pues hay unas edades límites y eso es lo que vamos a identificar hoy. Y los que no están seguros, pues esperemos que terminemos estando seguros. Acuérdense que tengo que salir de la presentación para poder activar las otras preguntas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la edad máxima para tener la sedestación? O sea, ¿a qué edad máximo un niño se puede sentar? O yo puedo estar tranquilo y decirle a la mamá, no, lo vamos a estimular más, vamos a esperar a ver en qué momento o a ver qué pasa, qué sucede. O definitivamente, mamá,
ya esto se nos está saliendo del tiempo esperado y necesitamos enviarlo a una evaluación más completa, enviarlo a que le hagan pues como estudios o alguna otra cosa. Bueno, por aquí está como que no sabemos muy bien, ¿cierto? Porque hay diferentes respuestas, 5 meses, 6 meses, 9 meses, 7 meses. Bueno, la mayoría dicen 9 meses. Listo. Vamos a ver ahorita, pues, como en la charla, si es eso, si es más o si es menos. ¿Cuándo se espera que un lactante adquiera? Ay, no. Un lactante tiene 3 meses y cuando la mamá le habla, él no responde a la voz materna, no sonríe, no la busca, no hace nada. Pues la mamá habla y es como si nadie hablara. Tiene 3 meses, eso es normal porque aún no se ha completado el desarrollo de la audición. Tal vez la mamá hable como maluco y por eso el niño no reconoce la voz. Me preocupo y lo primero que hago es buscar dónde está el tamizaje auditivo que le dieron de haber hecho a ese niño en el periodo neonatal. Y si no se lo han hecho, entonces pues le solicito la prueba. Y puede que el niño no quiera a la mamá, que todavía no tienen un vínculo estrecho y por eso es que no responde a la voz. Entonces, bueno, ya vamos a ver desde cuándo me empiezo a preocupar con el niño que no responde a la voz materna. Y faltan solo 4 preguntas ya. ¡Ay! Esperen, ténganme paciencia. Listo. Dice que al evaluar el desarrollo de un niño... Ay, no. Esperen que las preguntas están en un orden diferente. Yo no sé si a ustedes les están apareciendo todas las preguntas. Listo. Dice acá, es esperado que un lactante de 10 meses ya tenga dominancia manual. ¿Y a qué edad entonces uno espera que un niño tenga dominancia manual? ¿Quién sabe? Muy bien, no es esperado que un niño de 10 meses tenga todavía dominancia manual. Bueno, alguien dijo que sí es esperado. Vamos a ver ahorita qué hacemos con esa respuesta. ¡Ay, se arrepintió! Listo, dice que al evaluar el desarrollo en un lactante con antecedente de prematuridad es importante, excepto evaluar con la edad corregida, evaluar con la edad cronológica. Estos niños requieren un seguimiento más estrecho y estos niños tienen un mayor riesgo para su neurodesarrollo. Se están arrepintiendo, pues no sé si están cambiando las respuestas o si han dado más respuestas de las que habían ahorita, pero si tienen en cuenta el excepto, esa respuesta de evaluar con la edad cronológica es el excepto, porque todos ellos tienen un mayor riesgo para su desarrollo y como tienen un mayor riesgo van a requerir un seguimiento más estrecho y no se evalúa con la edad cronológica, sino con la edad corregida, porque yo no espero que un niño adquiera los hitos pues más rápido, sino pues como en el tiempo esperado. Y ya creo que esta es la última pregunta, que es para que ustedes llenen el espacio. Ah, no, pero había otra, que era cuál es la edad máxima para que un niño camine. ¿Dónde estará? Es esta, para que un niño tenga marcha independiente. Pues la que cruza la calle pegada del brazo, pues soy yo que todavía cruzo la calle de la universidad al metro, pegadita de la mano porque me da miedo. A los 12 meses, a los 18 meses, a los 24 meses. Bueno, a los 18 meses, listo. Ahorita vamos a ver eso, cómo es que se da. Y ya ahora sí la última, que es para que ustedes completen y que me cuenten cuál creen que sería un signo de alarma en el desarrollo del lenguaje. Pueden escribir ahí cualquier palabra.
que no responda a ningún ruido, que no emita sonidos. Bueno, solo esas dos. ¿Y en qué momento? Que balbucee sin bisílabos. ¿En qué momento? ¿Cierto? Eso es lo que vamos a mirar ahorita, porque si balbucea a los 4 meses, probablemente sea normal que todavía no tenga bisílabos, pero ¿cuándo debería tener ya los bisílabos? Que tenga un vocabulario reducido, que no responda a ningún ruido, y ya, creo que ya esas han sido como todas. Entonces, vamos a ver como cuáles de estas cosas necesitamos como aclarar y para eso pues vamos a desarrollar como la presentación. Entonces, empezando con las generalidades del neurodesarrollo, pues es importante reconocer que de la definición de neurodesarrollo es que es un proceso continuo de eventos que se dan de forma como sucesiva y que empieza en el periodo prenatal, que eso va a estar relacionado con el crecimiento y el desarrollo de los niños, o sea, todas las conexiones y todo el proceso de evolución natural del desarrollo de las células, de las conexiones sinápticas, de la mielinización, lo que va a lograr es que al final pueda tener todas las habilidades necesarias para ser independiente y autónomo y que adicionalmente desarrolle su propia personalidad. Con respecto al neurodesarrollo, es importante tener claro que él empieza desde lo general hacia lo específico y que especialmente en el desarrollo motor va a tener una progresión cefalocaudal de proximal a distal. En este proceso del neurodesarrollo interfieren factores genéticos y factores medioambientales y por eso pues es importante como tener en cuenta no solamente como que es la particularidad de ese niño, sino que pueden haber situaciones en su entorno, situaciones en su ambiente que puedan estar interfiriendo en ese neurodesarrollo. Este proceso del desarrollo cerebral empieza desde la etapa embrionaria con la inducción de la placa neural. Luego se va a dar la proliferación neuronal, la migración y reorganización de estas neuronas, posteriormente la laminación y lo último que pasa es la mielinización. Sin embargo, pueden estar pues como ya algunas neuronas teniendo la mielinización y otras estar proliferando al mismo tiempo. Entonces, no es como que primero uno, luego el otro y luego el otro, sino que más o menos esa es como la evolución de cada una de las neuronas, pero se pueden dar en diferentes momentos. Y eso es lo que permite que cuando usted evalúa un recién nacido, bien sea que fue prematuro o no fue prematuro, tiene un perímetro cefálico más pequeño y cuando hacen estudios de neuroimagen van a ver como diferencias en los surcos y posteriormente pues ya va a haber una mayor masa encefálica y una mayor conectividad o una mayor sinaptogénesis. En este periodo del desarrollo pues los seres humanos nacemos como con un periodo o con un sistema operativo que es básico. Es decir, los recién nacidos ya tienen desarrollado el olfato, si nacen a término, porque al final del periodo gestacional es que se termina de desarrollar el sentido del tacto y el sentido auditivo. Entonces, eso les permite a los recién nacidos poder migrar a través del olfato para buscar la leche materna, poder escuchar la voz de la mamá y poder sentir, y ese contacto piel a piel, pues como que también favorece su neurodesarrollo. Pero hay otras áreas del cerebro o estas mismas áreas van a completar su desarrollo pues a lo largo, principalmente en la primera infancia, pero sobre todo la corteza frontal y prefrontal se va a terminar de desarrollar alrededor de la adolescencia tardía o de la adultez temprana, que es la que está relacionada con todas las funciones cognitivas. En estas curvas que son pues como pues como una cronología del desarrollo de algunas áreas cerebrales, podemos ver que hay unos periodos sensibles y unos periodos críticos. Los periodos sensibles es como que de la corteza visual y de la corteza auditiva, que sería la curva pues aquí como en moradito, yo tengo desde el periodo prenatal más o menos hasta la etapa escolar como el periodo de mayor sensibilidad. Es decir, que yo todos los estímulos que pueda hacer en ese periodo me van a ayudar a que se desarrolle adecuadamente.
Y en ese periodo también se define que hay un periodo crítico, y es decir, que si yo pasé este tiempo y no obtuve o no gané pues como lo que debía haber ganado, o no desarrollé lo que debí haber desarrollado, probablemente ya así yo empiece a hacer una estimulación, va a ser muy difícil alcanzar todo el potencial que tenía porque ya se pasó ese periodo crítico. Y ese periodo crítico va usualmente desde la etapa prenatal hasta los primeros años de vida, que son los más importantes para todo el desarrollo cerebral. Como les decía, este desarrollo depende de unos factores genéticos y epigenéticos y de unos factores del medio ambiente. Esos factores del medio ambiente incluyen los factores nutricionales de esa madre gestante y de ese pues, niño en su periodo de lactante o en su periodo pues, como de preescolares y escolar, de los factores sociales y de los factores de estimulación y de afecto. ¿Por qué? Porque si un niño, digamos que no tiene ninguna alteración estructural, no tiene ninguna enfermedad metabólica, su cerebro, digamos que está como con todo el potencial ahí, pero no recibe la estimulación adecuada, es abandonado, vive con una familia que solamente está pendiente pues como de estar como en otras cosas. Por ejemplo, uno ve mucho a las mamás que van en el metro o en el bus con el niño pegadas del celular y el niño ahí pues como sin ningún estímulo, sin prestarles la suficiente atención. Entonces todo el potencial que tenía el niño probablemente se vea afectado por eso, y esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. Existen entonces unos factores de riesgo para tener una alteración en el neurodesarrollo. Y esos factores de riesgo son tener una alteración o una anomalía genética, tener una enfermedad metabólica, que haya un desarrollo anormal estructural del sistema nervioso central, los niños que tienen antecedente de prematuridad, los niños con bajo peso al nacer o que tuvieron problemas en el periodo perinatal, que requirieron reanimación, que los tuvieron que dejar hospitalizados, que hicieron una hiperbilirrubinemia, que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, los niños que tienen condiciones crónicas de salud, es decir, un niño con una cardiopatía, un niño con una fibrosis quística, un niño que tenga alguna enfermedad neuromuscular, probablemente pues no vaya a tener como la misma evolución en el neurodesarrollo que un niño que no tenga estas condiciones de salud. La exposición a sustancias medioambientales, el funcionamiento familiar comprometido y los antecedentes familiares de bajo nivel socioeconómico, que usualmente estas dos últimas se relacionan más con la estimulación que pueden recibir esos niños para alcanzar pues como un adecuado neurodesarrollo. Entonces, vamos a hablar ahora sí como de cada uno de los dominios, qué es lo que los niños van logrando en cada una de estas edades. Entonces, con respecto al dominio de la motricidad gruesa, pues como el desarrollo motor depende de las estructuras que están interconectadas, la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo, que van a permitir hacer pues como todas las conexiones. Los recién nacidos, cuando nacen, ustedes los ven que están ahí acostaditos, quietecitos, que simplemente hacen pues como lo que las mamás o los cuidadores puedan hacer por ellos. Todavía no tienen un sostén cefálico adecuado, pero más o menos entre un mes y 2 meses ya ellos empiezan como a levantar la cabecita cuando usted los acuesta boca abajo. Pero si usted lo carga en posición vertical, todavía se les va la cabecita para atrás o para los lados como si fuera un borrachito. Pero ya a los 3 meses, cuando usted lo levanta, él sí es capaz de sostener la cabeza. Y cuando está en prono, ya no solamente levanta la cabecita, sino que es capaz de apoyarse en los coditos para levantar un poquito más el tronco. Más o menos, alrededor de los 4 o 5 meses, empiezan a voltearse de un lado para el otro, y es ahí donde aumentan los riesgos de que los niños se puedan caer de la cama, y es importante también pues como conocer esto para explicarle a las mamás. Más o menos a los 6 meses son capaces de sostenerse sentaditos con apoyo, es decir, cuando la mamá lo sienta, si la mamá tiene como una almohadita ahí que lo sostenga, pues él no se va a caer, pero si no tiene nada que lo soporte, pues él probablemente se caiga. Más o menos a los 6 a 7 meses ya es capaz de sostenerse sentado solo. A los 7 meses empieza como a buscar arrastrarse, no en la posición de gateo, pues en cuadrúpedo, aunque igual hay diferentes formas en las que los niños pueden gatear.
pero más o menos a los 7, 8 meses ellos empiezan a hacer como un arrastre, y en medio de ese arrastre pueden intentar pararse apoyados, como que se pegan de las baranditas de la cama o de la cuna para intentar separar, pero no son capaces de quedarse pues ahí como sostenidos mucho tiempo. A los 9 meses, entre los 9 y los 10 meses, inician el gateo, y más o menos entre los 10 y los 12 meses ellos empiezan a tener la bipedestación, que inicialmente siempre va a ser con apoyo, pero ya logran sostenerse ahí con apoyo de pie durante pues un periodo más largo, y después empiezan a hacer lo que las mamás llaman los solitos, que se quedan sostenidos en bipedestación, para luego iniciar con la marcha, que debe iniciar alrededor de los 12 a los 18 meses. Si un niño a los 18 meses no ha empezado a caminar, pues hay que buscar qué es lo que puede estar pasando con ese niño. Más o menos a los 20 meses ya empieza a correr y a patear la pelota, más o menos a los 24 meses ya es capaz de saltar con los dos piecitos, y a los 48 meses ya son capaces de pararse en un solo pie y de empezar a bajar las escaleras alternando los pies. Hay como unos reflejos primitivos o reacciones posturales que aparecen y desaparecen a lo largo de la evolución de los niños. Estos reflejos primitivos o reacciones posturales es importante tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque si un niño después de los 7 meses, cuando usted lo pone de pie, todavía tiene la marcha automática, probablemente algo esté pasando ahí. Pero si un niño, por ejemplo, fue un neonato, fue prematuro de 32 semanas y usted lo para ver si hace este reflejo de marcha automática, probablemente no lo va a tener porque este aparece a las 34 semanas de gestación. El reflejo de prensión palmar, que es que cuando pues uno le pone el dedito a la mano al niño, el niño mismo lo agarra a uno y la sostiene ahí, aparece a las 28 semanas de gestación y debe desaparecer al 5.º mes de vida. El reflejo de Moro, que es cuando uno pues como levanta al niño y lo suelta, él debe hacer como si se asustara, pero debe ser simétrico de ambos lados y de las 4 extremidades, y este reflejo debe desaparecer al 6.º mes de vida. Y los reflejos, pues tónico, laberíntico, asimétrico, es que cuando usted le voltea el cuello al niño, él extiende la manito como hacia el lado donde usted volteó la carita y la otra la flexiona. Si usted lo voltea para el otro lado, él hace lo mismo, pues, pero en el sentido contrario. Y esto debe desaparecer más o menos al 4.º mes de vida. Los otros reflejos es el reflejo de Galán, que es el que uno le hace como un estímulo en la parte paravertebral al niño y él levanta o pues como que voltea la nalguita como cuando ustedes bailan bachata, pero en el niño pequeñito, en el recién nacido. Y este reflejo pues debe desaparecer más o menos al 4.º mes de vida. La prensión plantar, que también es que usted le presiona como las almohadillas al niño y él dobla los deditos, debe desaparecer al 10.º mes de vida. Primero desaparece la prensión palmar y luego la prensión plantar, porque recuerden que el desarrollo va cefalocaudal. Los reflejos de propulsión lateral es que cuando el niño está sentadito y usted como que lo empuja para que se caiga por un lado, él saca su manito para defenderse de no irse a caer y debe aparecer pues como hacia ambos lados, más o menos entre el 6.º y 9.º mes de vida. Y los paracaídas es como si usted fuera a lanzar el niño hacia adelante, él manda sus manitos como para no pegarse en la carita, este debe aparecer más o menos al 7.º mes de vida. Con relación a esto, entonces, yo sé que son muchas cosas, pero si uno tiene como en mente esa reglita de cómo es la evolución del niño, que primero está acostado, luego se sienta, luego empieza a gatear, luego se para, luego camina, y en relación a eso, qué cosas también pues como van apareciendo como reflejos protectores, podemos identificar algunos signos de alarma en este desarrollo motor grueso. El primero es que un niño a los 3 meses no tenga sostén cefálico, porque a esa edad, ya cuando usted lo carga en vertical, el niño debe sostener finamente su cabecita. Que a los 6 meses no tenga la inversión fisiológica del tono muscular, es decir, que todavía siga flexionadito. O que persistan los reflejos primarios, como el reflejo del Moro, que les dije que debe desaparecer a los 6 meses, que persiste el reflejo de prensión palmar, que debe desaparecer a los 5 meses. Entonces, eso es un signo de alarma. Que a los 9 meses, que era una de las preguntas, el niño no sea capaz de sostenerse sentado sola, eso también es un signo de alarma.
que a los 12 meses no haya desarrollado los reflejos de protección, es decir, no tenga paracaídas ni tenga pues reflejos de propulsión lateral, o no los haya pues como desarrollado nunca, que a los 18 meses el niño todavía no camine y que a los 24 meses no sea capaz de subir escaleras y no corra, sino que simplemente camine. Hay otros como signos de alarma y es que el niño siempre que camina, camina en puntillas, también es un signo de alarma, pero a veces los niños cuando están empezando a caminar pueden tener como momentos en los que pueden caminar en puntillas, pero no es que todo el tiempo la marcha sea en puntillas. Si todo el tiempo la marcha es en puntillas, pues eso sí es un signo de alarma que hay que evaluar detenidamente. Con respecto al desarrollo motor fino, también va a tener como una evolución similar y cefalocaudal. Los niños cuando nacen, ustedes siempre los van a ver que tienen como las manitos cerraditas con el pulgar que puede estar incluido o que puede estar por fuera, pero casi todo el tiempo tienen las manitos cerradas. Más o menos al primer mes ya ellos empiezan a abrir las manitos y como a mirarlas. Al tercer mes empiezan a agarrar objetos y llevárselos a la boca. Entre el tercer y quinto mes ya empiezan a agarrar objetos con las dos manos y son capaces de pasarlo de una mano a la otra, pero todavía no son capaces de tener varios objetos en las manos, es decir, no puede tener un sonajero en la mano derecha y un cubito en la mano izquierda, porque cuando agarra uno suelta el otro. Ya a los 6 meses tienen como una coordinación ojo-mano. A los 7 meses ya empiezan a agarrar, pues pueden agarrar el cubo con la pinza palmar y en este momento sí pueden tener un objeto en cada mano e incluso pues como jugar con diferentes objetos. A los 8 meses se va perfeccionando esa pinza manual y esa pinza entre el pulgar y el índice. A los 9 meses ya no agarran el cubo con la prensión palmar, sino con la pinza entre los dedos pulgar, pues como y los otros deditos, y se va perfeccionando la pinza. Más o menos a los 10 meses ya logran hacer la pinza entre el pulgar y el índice, pero con las falanges extendidas. Y a los 12 meses hacen la pinza perfecta con las falanges entre el pulgar y el índice, con las falanges distales dobladas. Entre los 12 y los 18 meses, si usted les entrega un lápiz, ellos lo agarran como con toda la manito y no lo agarran haciendo todavía como la pinza perfecta, sino que lo agarran como un cilindro y pueden hacer trazos como mamarrachos. Más o menos entre el primero y el segundo año, como ya se perfeccionó esa pinza, entonces con esa pinza ellos son capaces de insertar pues como objetos, por ejemplo, las mamás que los ponen como a separar las lentejas y que las lentejas las metan en una botellita de plástico, pues como esas botellitas de agua que les permita hacer la pinza correcta para que ellos puedan agarrar la lentejita y meterla en la botella, como también son ejercicios de estimulación. Entre los 2 y los 3 años ya empiezan a mejorar el agarre del lápiz, ya no lo agarran de forma cilíndrica y ya son capaces de imitar una línea vertical y una línea horizontal. Entre los 3 y los 4 años van mejorando el agarre del lápiz y empiezan a hacer la figura humana rudimentaria, es decir, que esa bolita con 2 bolitas y 2 palitos es la mamá, el papá, el hermanito y el niño. Y ya más o menos entre los 4 y los 7 años perfeccionan el agarre del lápiz con la pinza correcta y van evolucionando en la figura humana que ya se puede identificar pues como la cabeza, con ojos, con boca, el cuello, el tronco y las extremidades y posteriormente ellos pues como también en este periodo de preescolares son capaces de dibujar por ejemplo el lugar en el que viven, entonces dibujan la casa, con las ventanas, con las puertas y pues el desarrollo de la pinza les va a permitir esto. Con respecto a este desarrollo motor fino, pues entonces también existen unos signos de alarma. Primer signo de alarma que siempre hay que mirar y es que un niño de 3 meses todavía tenga la mano cerrada todo el tiempo y que tenga el pulgar incluido. ¿Por qué? Porque recuerden que más o menos desde el primer mes de vida empiezan a abrir las manitos y a mirarlas y empiezan a agarrar objetos. Entonces, si el niño tiene el pulgar incluido y la mano cerrada, pues no va a avanzar en su desarrollo y es importante hacer como una evaluación completa. Si a los 5 meses no es capaz de agarrar objetos o si antes de los 18 meses ya tiene dominancia manual, entonces no es normal
que un niño, ay no, tan lindo, es que ya sabemos que va a ser diestro como el papá o que va a ser zurdo como todos los hermanitos, porque él desde los 12 meses que yo le empecé a dar como el lápiz para que empiece a rayar, siempre lo agarra solo con la mano izquierda. O todos los objetos con los que juega, siempre los coge con la mano izquierda. O cuando está comiendo, la comida siempre la agarra solo con esa mano. O si ya está como buscando desplazarse, siempre se va hacia un mismo lado. Eso no es normal antes de los 18 meses. Ya después de los 18 meses, sí empiezan a tener como una dominancia específica. Con respecto a la tercera área, que es el área del desarrollo del lenguaje, este va a ser un proceso que va a estar localizado predominantemente en el hemisferio izquierdo, aunque no es exclusivo del hemisferio izquierdo. El área de Broca es la encargada de la producción y el área de Wernicke de la comprensión del lenguaje, pero también van a haber otras áreas que están involucradas en este proceso del lenguaje cuando se van a activar. El desarrollo del lenguaje está muy estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo. Entonces, por eso pues lo presentan así como la resolución de problemas y el desarrollo del lenguaje. Entonces, también va a ser según los meses que tenga el niño. Más o menos a los 2 meses el niño se interesa por las caras, empieza como a diferenciar, aunque todavía no tienen una agudeza visual pues como adecuada para diferenciar los rasgos, sí se empiezan como a interesar por las diferentes caras que ven, o sea, por lo menos sí logran diferenciar que el papá tiene barba, que la mamá tiene gafas, que la mamá tiene los labios rojos, eso sí lo empiezan como a diferenciar. Sigue los objetos con la mirada, especialmente los objetos que sean de color negro o de color rojo o de color amarillo, que suelen ser como los que ellos diferencian más para poderlo seguir con la mirada. Empiezan a identificar los sonidos como el arrullo o el gorgojeo y cuando escuchan sonidos, ellos mueven la cabecita buscando de dónde proviene ese sonido. A los 4 meses responden a las caricias, entonces cuando los acarician ellos empiezan como con la sonrisa social, tratan de alcanzar esos objetos, ya no solamente los siguen con la mirada, sino que mandan sus manitos a buscarlos para empezarlos a agarrar y empieza a observar con más detención las caras. Empieza el balbuceo y por eso les decía como que sí puede ser un signo de alarma, pero pues si el niño a los 4 meses balbucea está perfecto. Trata de imitar sonidos, es decir, que las mamás les hacen y ellos tratan de hacer así, o que las mamás les hacen y ellos empiezan como a imitar esos sonidos y tienen un llanto que es diferente dependiendo como de sus propias necesidades. Y los cuidadores son expertos en identificar, no, este llanto es de que tiene hambre, este es de que está mojado, este es de que tiene calor, este es de que solo quiere que lo cargue, porque ellos se comunican a través del llanto de diferentes maneras. Trata de tomar las cosas que están fuera de su alcance, ya no solamente a los 6 meses, ya no solamente es como que el objeto que tengo acá, sino que como ya ellos se deben estar volteando, entonces ellos se voltean a buscar el objeto que está en el otro lado de la camita, todos se lo llevan a la boca y ya empiezan a unir vocales, entonces dicen como a, i, a, reaccionan cuando los llaman por el nombre y son hermosos porque cuando se alegran, cuando se asustan, cuando llegó la mamá, entonces ellos se emocionan y gritan pues como ante las emociones grandes. A los 9 meses ya no solamente buscan los objetos que están como fuera de su alcance, sino que ya tienen como la concepción de la persistencia o de la permanencia del objeto, entonces logran irlo a buscar, como yo no lo veo, pero yo sé que existe, entonces me agacho y lo busco porque debe estar debajo de la silla, o me voy gateando a buscarlo porque debe estar por allá. Van perfeccionando la pinza y empiezan a entender el no. Entonces, cuando la mamá le dice, cuando él, por ejemplo, le manda el manotazo a la mamá y le pega y la mamá le dice que no, él empieza a entender que ese no tiene un significado. Y ya empieza a unir sílabas con consonantes y empiezan a decir mamá, 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 papá, 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 o lo que las familias identifican como las primeras palabras que dicen. Señala las cosas y ya no solamente imita los sonidos, sino que también empieza a imitar los gestos. A los 12 meses, entonces ellos empiezan a explorar los objetos, es decir,
no solamente juego con el cubito que me dieron o con el sonajero que me dieron, sino que yo ya empiezo a mirarle y a voltearlo, a buscarle la forma, si es por ejemplo un tarro, entonces a buscar si lo puedo destapar o si suena, por qué suena, y empiezan a reconocer los diferentes objetos. Logran meter pues, cosas dentro de una caja y siguen instrucciones simples como Matías, venga, Matías, vaya donde el papá, Matías, no sé, coge esto. Esas son instrucciones simples que ellos logran entender. Y empiezan a usar unos gestos que son simples, todavía no tienen pues como en el desarrollo del lenguaje no verbal unos gestos muy elaborados. Ya dicen mamá y papá o dicen pues como palabras, pero no solamente como repetición de sonidos, sino que empiezan a tener un sentido esas palabras. Es decir, él dice mamá para referirse a su mamá, dice tata para buscar a la hermanita, dice agua porque está pidiendo agua y reconoce los diferentes cambios en la entonación, dependiendo como de la entonación que tiene, entonces como el significado que tenga esa palabra para el niño. A los 18 meses ya conoce las funciones de los objetos, es decir, él ya sabe que el carrito rueda, ya sabe que con la peinilla se peina, empieza a señalar las partes del cuerpo y ya empieza pues como a hacer los garabatos con el lápiz. Ya en este momento no solamente entiende el no cuando se le dice, sino que ellos son expertos en decir a todo que no. Matías, venga, yo lo cargo. No. Juan, vamos a jugar. No. Gabriela, vamos a comer. No. Y ya empiezan a utilizar palabras sueltas que son lo que se llaman palabras frase. Es decir, que el niño dice tete y está queriendo decir mamá, quiero tete. El niño dice puerta y está queriendo decir mamá, vámonos que yo ya estoy cansado de estar acá. Entonces es como que una sola palabra, dependiendo del contexto y del entorno, va a tener un significado para el niño. Y ya empieza a señalar para pedir las cosas que quiere. Es importante que esto que el niño señala para pedir las cosas que quiere, tenemos que decirle a la mamá, sí, esa es la forma como él te pide las cosas, pero cuando usted le va a entregar las cosas, usted le debe decir, esto es el vaso, esto es agua, esto es el carro, este es el lápiz, para que él vaya reconociendo y repitiendo las palabras y no se quede que todo lo que necesita en la vida lo obtiene simplemente señalando, sino que sepa que tiene que pedir las cosas vocalizándolas adecuadamente o pronunciándolas adecuadamente. A los 24 meses ya empieza a clasificar, entonces él como que si está jugando con varios cubos, entonces ya los puede diferenciar como los rojos aparte, los amarillos aparte, aunque todavía no reconozca los colores, sí es capaz de clasificarlos, o que estos son cuadrados y estos son redondos, entonces él los logra clasificar. Ya empieza a unir palabras para hacer frases un poquito más complejas y sabe los nombres de las personas conocidas. Es decir, Julián, ¿cómo se llama tu mamá? Ana. Marcos, ¿cómo se llama tu papá? Pedro. Entonces ellos ya empiezan a conocer esas cosas y utilizan frases ya, no solamente palabras, frases, sino que unen dos palabras para formar una frase. A los 36 meses empiezan a tener juego en solitario, ya empiezan, pues ya les dan celular o tablet, pero antes, o las familias que todavía son como conscientes del daño que pueden hacer las pantallas, juegan con juguetes que tienen botones para oprimir y que hacen sonidos y esas cosas, o que logran pues como meter una cosa dentro de la otra, que son pues como juegos o juguetes un poquito más elaborados, logran pasar las páginas de un libro y ya no solamente hacen trazos o garabatos pues como con el lápiz, sino que si usted le dice que dibuje el círculo, él es capaz de dibujar el círculo. Y con respecto al lenguaje, entonces ya a los 3 años empiezan a entender instrucciones más complejas, empiezan a unir más palabras para formar frases más complejas, el niño ya sabe su nombre, ya sabe decir cuántos años tiene y ya sabe diferenciar qué es niño o qué es niña. Y cuando pues conversan con uno, pues uno así no los conozca, es capaz de entender lo que ellos les están diciendo. Al principio, pues más pequeños todavía pues solamente les entienden los familiares. Y a los 48 meses ya no solamente los clasifica
las cosas por color o por forma, sino que también ya empieza a conocer el nombre de los colores, empieza a conocer los números y como ya conoce los números, entonces puede contar y empieza a reconocer pues, o a recordar las partes del cuento. Es decir, que ustedes le contaron el cuento de Caperucita y vienen y le preguntan, ay, Gabriela, ¿y quién fue el que se comió a Caperucita? Y él le dice, el lobo. ¿Y qué pasó con el leñador? No, encontró al lobo y le abrió la barriga y ahí estaba Caperucita. Ellos son capaces de contarle a uno eso porque recuerdan lo que uno ya les contó. Saben diferenciar cuando las cosas son iguales o cuando son diferentes. Es decir, si usted le pone, por ejemplo, en un platico unas frutas y un carrito, él sabe diferenciar que estos son frutas y que estos son carritos, o sea, que estos son parecidos y que esto es diferente. Ya empiezan a entender un poquito más las reglas básicas de la gramática y esta es la edad donde ellos le cuentan a uno todas las historias, le dicen, se inventan cuentos, se inventan relatos o a partir de los relatos pues que ya conocen los adaptan o se los repiten a uno. Ya conocen el nombre completo con el apellido y ya pues cantan o recitan. Con respecto entonces a este desarrollo, que también son como muchas cosas, pero lo grande de lo que pueden ser signos de alarma o banderas rojas, está, si a los 2 meses el niño no reacciona a la voz materna, algo está pasando y vamos a buscar dónde está la prueba del tamizaje auditivo que le debieron haber hecho al niño o de haber solicitado en el periodo neonatal, y si no se lo han hecho, entonces solicitarlo. Si a los 4 meses no gira la cabeza frente a los sonidos, también vamos a ver dónde está el tamizaje auditivo o lo vamos a solicitar. Si a los 6 meses no balbucea, porque recuerden que ya más o menos a los 4 meses, desde los 3, 4 meses ellos empiezan a balbucear. Si a los 15 meses no tienen bisílabos, entonces lo que les decía ahorita que me escribieron como los signos de alarma, si no tiene bisílabo a los 12, 13 meses, probablemente uno diga como que bueno, hay que estimularlo más, pero si ya a los 15 meses no los tiene, pues esto es un signo de alarma. Si a los 18 meses no comprende órdenes sencillas, porque acuérdense que las empezaba a entender a los 12, y si a los 24 meses no conoce o no es capaz de señalar las diferentes partes de la cara, entonces usted le dice, muéstreme los ojitos, y él, muestre, ¿dónde están los oídos que los voy a revisar? Y él no responde nada, o no es capaz de hacer frases de 2 palabras, esto pues también es un signo de alarma con respecto al desarrollo del lenguaje, y hay que mirar, profundizar, bueno, él no parece que no escuchara, él no ha tenido una estimulación adecuada, todos en la familia se demoraron pues como en el desarrollo del lenguaje, entonces, ¿qué vamos a hacer con este niño para estimular o qué vamos a buscar que pueda estar alterado en este niño? Y con respecto al último dominio, que es la adaptación social, esta depende del sistema límbico, de las relaciones del hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, y van a estar pues como también desarrolladas de acuerdo a las diferentes edades. Entonces, más o menos entre el primero y el tercer mes, el niño empieza con esa sonrisa social cuando la madre le habla o responde a las caricias con una sonrisa. Más o menos a los 4 a 6 meses pide que le entreguen los objetos y atiende cuando la mamá le está hablando, cuando la mamá le está contando cosas, él se queda como mirando atentamente, pues como tratando de comprender lo que la mamá le está queriendo decir. Entre los 7 y los 9 meses empiezan a reconocer su imagen en el espejo y empiezan a imitar los aplausos, que es cuando empiezan a hacer las arepitas. Y en este proceso, en esta etapa, ya se ha desarrollado algo o se ha dado algo que es supremamente importante y que a veces no lo tenemos en cuenta o se nos olvida como evaluarlo o preguntarlo, y es que en esta etapa los niños desarrollan el apego con su cuidador principal, que dependiendo de las características del cuidador va a ser un apego adecuado o un apego seguro o un apego inseguro, pero en esta etapa ya ellos tienen desarrollado o logran consolidar el apego, y esto también es importante pues como tenerlo presente. A los 10 a 12 meses ya ellos son capaces de agarrar pues como o de buscar solitos, de beber solitos del vaso. Entre los 13 y los 18 meses empiezan a señalar las diferentes partes del cuerpo. Entonces el que usted le dice, ¿dónde están los ojitos? Y él cierra los ojitos o se manda las manitos a los ojos. ¿Dónde está el ombligo? Y él le muestra el ombligo. ¿Dónde están los pies? Y él empieza como a zapatear.
Y ya más o menos entre los 46 y los 60 meses, ellos son capaces de vestirse y desvestirse solos, de planificar y de organizar juegos. Y esto está pues como en relación a la adaptación social. ¿Qué pasa de los signos de alarma en este dominio? Si un niño entre 1 y 3 meses es irritable, no se consuela fácil, no duerme bien o por el contrario todo el tiempo está dormido o es muy difícil pues como lograr la alimentación, algo puede estar sucediendo en esta adaptación social. Si a los 6 meses todavía no tiene la sonrisa social que se adquiere pues más o menos a los 3 meses, si a los 9 meses no muestran ansiedad de separación, porque si el niño ya desarrolló apego con su figura primaria o con su cuidador primario, en esta etapa y no le importa si ese cuidador primario se va, pues es como si no se fuera nadie, eso le debe llamar a uno la atención, que algo puede estar ahí pasando en esa adaptación social o que definitivamente no es su cuidador principal o que no es su figura de apego o que el niño tiene dificultades para desarrollar pues como ese acercamiento o ese vínculo con el otro. Que haya falta de intercambio de las vocalizaciones o de las expresiones que el niño está recibiendo del otro, que a los 12 meses el niño no señale pues que no señale los objetos o no señale para pedir y que no responda a su nombre cuando se le llama. Que a los 18 meses no tenga un juego simbólico, es decir, que el niño juega con los carritos, pero no rodándolos, sino que los juega como armando montones. O que juega es apilando los carritos, pero no los rueda, o que solamente juega como con las llantas tocándolas, pero no los hace rodar. Es decir, él no entiende o no utiliza el objeto de la manera como se debería utilizar ese objeto. Y que no combinen las palabras con los gestos, porque los niños pues en esa edad son súper expresivos, entonces si están enojados o si dicen que no, es un no con no, no es un no, sino un no que tiene pues como un gesto asociado. Y no solamente con este dominio, sino con cualquiera de los dominios, siempre va a ser un signo de alarma que un niño pierda alguna de las cosas que ya había adquirido. No, es que el niño empezó a caminar desde los 12 meses, pero desde hace más o menos un mes, ya tiene 24 meses, desde hace más o menos un mes ya el niño no es capaz de caminar, solamente gatea o solamente se arrastra, algo está pasando, no. Es que el niño decía palabras desde los 12 meses, empezó a decir mamá y papá, más o menos a los 18 meses ya pues empezaba como a decir agua, perro, pero ya no habla nada, ya solamente balbucea. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se devolvió o por qué se perdió eso que el niño había adquirido? Ese siempre va a ser un signo de alarma en cualquier dominio y en cualquier edad. Con respecto entonces ya a las generalidades de alteraciones del neurodesarrollo, puede haber un retraso del desarrollo que se da como una progresión lenta en el logro de los hitos del desarrollo. Es decir, él no se sentó a los 7, sino que se sentó ya casi que a los 9 y eso pues como que a duras penas casi que nos logramos asustar, pero lo logró. Él no empezó a decir palabras a los 12 meses, pero ya como a los 14 sí llamaba a la mamá. Se demoró un poquito, pero lo logró. Entonces, eso es un retraso del desarrollo o una progresión lenta en la adquisición de los hitos. Y este retraso puede ser de predominio motor, bien sea del motor grueso o del motor fino, de predominio del lenguaje o que puede ser global. Global es cuando pues, se combinan varios dominios que están afectados. Y la regresión, que es lo que les decía ahorita, que se pierda alguno de los hitos que ya se habían alcanzado previamente, es otra de las formas de alteración del neurodesarrollo. Entonces, bueno, yo tengo un niño que tiene alguna de las banderas rojas del neurodesarrollo, ¿yo qué debo hacer o cómo evalúo esa sospecha de un trastorno en el desarrollo? Porque yo ya le pregunté a la mamá y me dijo que el niño tiene 11 meses y todavía no se sienta. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Lo que todos tenemos como médicos, que es nuestro aliado, es la historia clínica. Y como vimos al principio que hay unos factores de riesgo que se relacionan con alteraciones en el neurodesarrollo, entonces tenemos que mirar, bueno, ¿cómo fue ese periodo prenatal y el momento del nacimiento del niño?
¿Será que la mamá estuvo expuesta a sustancias, a medicamentos posiblemente teratógenos, que tuvo consumo de sustancias psicoactivas, que no hizo controles en el embarazo, que fue un embarazo de alto riesgo? ¿Cómo fueron las condiciones del momento del nacimiento? ¿Tenía un sufrimiento fetal agudo o un estado fetal no tranquilizador y tuvieron que pues hacer una cesárea de emergencia, o fue una ruptura prematura de membranas y por eso el niño tuvo que nacer antes de tiempo, tuvo un Apgar bajo que requirió reanimación o que requirió algún soporte o que requirió estar hospitalizado? Porque eso me dice, bueno, este niño tiene factores de riesgo y yo qué voy a hacer para intervenir. Evaluar cómo es la historia del desarrollo, es decir, según la edad que tiene el niño, preguntar por esos hitos que ya debió haber desarrollado y los que tiene hasta ahora. Preguntar sobre toda la historia social, si hay factores estresantes psicosociales en el hogar, es decir, todos en la casa viven peleando, viven la mamá, el papá, la suegra, el tío, y todos tienen unas dinámicas muy complejas. Entonces pues eso es importante tenerlo presente porque puede ser una de las causas relacionadas con este trastorno en el desarrollo del niño. Obviamente, los niños que están expuestos a condiciones traumáticas o a negligencia en el hogar, pues también van a tener dificultades en su desarrollo. Es importante evaluar también cómo está el entorno escolar. Pues los niños que ya están en el jardín o en el preescolar, cómo ha sido la adaptación, cómo ha sido su proceso de inclusión, qué tan contentos están ellos o no en este entorno, porque a veces puede que los niños llegan a la consulta es porque la profesora los mandó, porque a la profesora le preocupa que el niño como que no habla o que el niño no es capaz de coger bien el lápiz, pero cuando usted lo evalúa, pues el niño hace las diferentes o tiene pues como los diferentes hitos en un entorno que es más amigable para él porque él todavía no se siente incluido o no se siente bien en el jardín, entonces por eso es que no responde a estas actividades. Preguntar también por la historia familiar, porque si hay antecedentes de, no, todos en la casa se han demorado para empezar pues como en el desarrollo del lenguaje, probablemente hayan factores relacionados, genéticos, que pues puedan explicar este retraso o este trastorno en el niño. La dislexia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen muchas asociaciones genéticas y pues por eso es importante también conocer la historia familiar. Obviamente es importante siempre hacer un examen físico completo, idealmente mirar el niño cómo se comporta o cómo se desenvuelve en un entorno que sea menos estructurado. Es decir, si usted está, por ejemplo, en un hospital donde la sala de espera tiene jugueticos o está decorada como más amigablemente para los niños, ver ese niño cómo está ahí afuera. O si ahí en la sala de espera hay otros niños, ver si el niño se relaciona con los otros niños, si hay jueguitos o el niño tiene pues como sus propios juguetes, cómo juega él con esos juguetes, porque probablemente cuando entre al consultorio y lo vea uno con la bata blanca, con el fonendoscopio, sentado en el computador preguntando cosas, pues él no va a querer hacer como las diferentes actividades para poder evaluar adecuadamente el desarrollo. Mirar cómo interactúa con los juguetes, si el niño se chupa o lame los juguetes o si los usa como deberían usarse, pues o como están diseñados esos juguetes. Si el niño cuando está jugando, como cuando ve algo interesante o cuando logra algo que pues en su juego voltea y mira a la mamá y le sonríe o trata de compartir con la mamá pues como las diferentes actividades, o si definitivamente está como en su mundo inmerso pues y no comparte con el entorno. Cómo interactúa con los juguetes, que necesita ayuda, o sea, este juguete necesita armarse para poder que funcione y él no es capaz de armarlo. ¿Qué hace con eso? ¿Será que va y le pide ayuda a la mamá? ¿Se lo entrega a usted y le hace señas para que usted se lo ayude a armar? ¿O simplemente lo empieza a golpear o lo deja tirado? Eso nos ayuda como a irnos como enfocando en qué puede estar pues como alterado en este niño. Y si el niño tiene alguna dificultad motora, pues, o de su funcionamiento que le impida la coordinación y que más bien sea no algo específicamente como del neurodesarrollo o de una alteración
sistema nervioso central, sino algo más periférico, pues como, no sé, los niños que tuvieron un parto distóxico y tienen una lesión del plexo braquial, que él no puede mover su manito, pero no es porque tenga una alteración del neurodesarrollo, sino porque tiene una lesión pues como focalizada. Y en los niños que son más grandes, pues como tratar de conversar con ellos para ver qué cosas se pueden lograr. Siempre evaluar pues como el examen físico de acuerdo a las capacidades que debería tener el niño en ese momento, mirarlo completamente, cómo es su apariencia, se ve un niño como desnutrido, como con unas facies como toscas, como con unas características dismórficas, como con un telecanto, como con la implantación baja de las orejas, como que es lo que ese niño no tiene como algunas características particulares que me llaman la atención para buscar que pueda tener alguna enfermedad o alguna condición que me predisponga a este hallazgo en el neurodesarrollo que estoy encontrando. Los estigmas neurocutáneos, contarle y buscarle las manchas café con leche, la mancha en vino de Oporto, medir el perímetro cefálico y ese perímetro cefálico graficarlo pues en las curvas de acuerdo a la edad y relacionarlo también con las otras medidas antropométricas del niño. Hacer el examen pues, ocular completo, mirando pues como todos los movimientos oculares y la respuesta pupilar. Y existen no voy a decir una infinidad, pero sí muchos diferentes test para evaluar el neurodesarrollo. Y es importante que todos estos test, cuando están alterados, debería uno como reevaluar completamente al niño y enviarlo probablemente a una evaluación neuropsicológica para poder aclarar cuál es el diagnóstico del niño. De todos esos test que existen, el que está pues como aprobado o validado en Colombia es la escala abreviada del desarrollo, que es la tercera versión que se aplica en los niños de 0 a 7 años, que teóricamente usted en 15 a 20 minutos puede evaluar los 4 dominios del neurodesarrollo y que se puede hacer o se debe hacer en la atención primaria y que se pueden hacer evaluaciones grupales. Es decir, todos los niños preescolares, usted los puede evaluar en conjunto, ponerlos a hacer las diferentes actividades para evaluar pues como los hitos del desarrollo y ver pues como en ellos, tal vez eso facilita que si el niño de pronto es muy tímido, ve que el otro está saltando, entonces él también quiere saltar. Ve que el otro está pintando, entonces él también quiere pintar, entonces eso también lo facilita. Y es como la forma en la que se planteó hacer pues como esta escala abreviada del desarrollo. La escala evalúa la motricidad gruesa, que es decir, la maduración neurológica del control del tono y la postura, la coordinación motriz, la motricidad fina, que es la capacidad de coordinar los movimientos y de tener esa coordinación ojo-mano y de tratar de encontrar soluciones a los problemas que van a involucrar la pinza. Es decir, yo tengo que meter el cordón para poder pues como amarrarme los zapatos, entonces yo tengo que meter el cordón por el huequito del cordón para poderlo introducir. Entonces que ellos logren hacer esas cosas, que puedan calcular las distancias y hacer el seguimiento pues o el cálculo de qué tan lejos está, qué tanto puedo saltar o no puedo saltar, eso también les ayuda a la motricidad fina. En la audición y lenguaje, cómo está la vocalización, cómo está la intención comunicativa. Muchas veces uno encuentra que el niño se comunica, es decir, él necesita algo y él es capaz de que la mamá entienda qué es lo que el niño necesita, pero que no pronuncia adecuadamente las palabras. Entonces puede que le dé adecuada la intención comunicativa, pero la pronunciación o la vocalización pues va a estar alterado y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y el área personal y social, que son los procesos de iniciación de la interacción social, de pasar de la dependencia a la independencia y de reconocer y expresar las diferentes emociones. Esta escala entonces tiene pues 12 rangos que van de los 0 a los 7 años. Usted evalúa en cada uno de los dominios según la edad del niño qué cosas ha logrado y qué cosas no. Y eso le va a dar un puntaje que usted lo puede clasificar en el semáforo. Y el semáforo le dice, si está en verde, quiere decir que tiene un desarrollo esperado para la edad. Es decir, el niño se tenía que sentar antes de los 9 meses, a los 7 meses el niño se tenía que sentar y ya se sienta.
tiene un desarrollo esperado para la edad. Tenía que decir palabras a los 12 meses y desde los 10 meses ya empezó a decir palabras, tiene un desarrollo esperado para la edad. Si usted hace la escala y le da en el amarillo, entonces como en todos los semáforos está en riesgo, que puede que si usted lo estimula adecuadamente logre llegar al desarrollo esperado para la edad, pero que si no hacemos nada, probablemente ya no sea solo un riesgo, sino que nos pase al rojo, que es la sospecha de un problema en el desarrollo. Y si usted tiene un niño que está en cualquiera de las áreas en rojo, usted tiene que hacer una evaluación completa, a profundidad y definir si ese niño necesita estudios, si necesita que lo vea el fonoaudiólogo, si necesita que le inicien terapia, pero usted necesita hacer algo si encuentra a un niño en esa escala, pues como en la bandera roja. ¿Por qué? Porque si usted lo encuentra ahí y no, vamos mamá a estimularlo, vamos a mirar qué pasa, y entonces va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, y acuérdese que se va perdiendo ese periodo de sensibilidad y ese periodo crítico, y cuando ya decidamos pues como tomar acción, probablemente lleguemos tarde porque ya haya pasado el periodo crítico. Entonces, para eso es que se utiliza la escala abreviada del desarrollo. Realmente es, pues a mí me parece que es excelente, que abarca muchísimas cosas y que realmente no es tan difícil de hacer. Con respecto a los trastornos del neurodesarrollo, entonces el DSM-5 dice que es una alteración en el desarrollo que comienza en el periodo antes de la etapa escolar y que se caracteriza por diferentes déficits que alteran el funcionamiento normal de los niños. Que puede haber un trastorno, bueno, el DSM tiene incluidos estos trastornos, que es el trastorno del desarrollo intelectual, de la comunicación, del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje y trastornos motores. Si bien estos trastornos, como dice el DSM-5, empiezan desde antes de la etapa escolar, realmente requieren pues como una confirmación neuropsicológica o evaluación por neuropediatría pues como para confirmar y definir el diagnóstico y es importante pues como tener eso claro. Y que pueden haber algunos problemas concomitantes con estos trastornos del neurodesarrollo, que es un niño con TDAH, un niño con epilepsia, que tenga una discapacidad cognitiva, que tenga trastorno del aprendizaje, un trastorno posicionista desafiante, que tenga alteraciones o trastornos del estado del ánimo, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad, se puede relacionar con los trastornos del neurodesarrollo, pero también lo pueden como potencializar, es decir, el niño como que no logra, tiene un trastorno de ansiedad y tiene un trastorno del lenguaje, entonces el no poder comunicarse bien le empeora su trastorno de ansiedad y su trastorno de ansiedad a su vez no le permite que mejore la comunicación, entonces eso se vuelve como en un círculo que se va creciendo y se va creciendo y se van sumando dificultades y por eso pues es importante pues identificarlas e intervenirlas. Ay, yo dije que me iba a demorar menos de una hora y ya llevo una hora. También pueden haber afectaciones en las actividades diarias que requieran atención médica, que implican que haya un mayor número de días perdidos de escuela. ¿Por qué? Porque tienen que ir a terapia, porque tienen que ir a consultas, porque tienen que ir a exámenes, entonces no, pues no van a ir a la escuela. Y relacionado con eso, pues va a haber también dificultades en el hogar, porque las familias tienen que dejar de trabajar, pues la mamá no puede ir a trabajar porque hay que llevar al niño a las citas. No, necesitamos plata para los pasajes para poder irnos desde aquí, desde la casa, hasta el lugar donde le hacen la terapia al niño. Y todo eso pues se suma como a los factores estresantes familiares que finalmente si uno no los interviene o no los acompaña adecuadamente, pueden empeorar pues como las dificultades que tienen los niños. Ya con respecto a qué niños y cómo los estudiamos, los niños que tienen un déficit global del neurodesarrollo deben hacerse pues un estudio de neuroimagen y los niños que tengan una alteración en su examen neurológico completo. Si yo encuentro un déficit neurológico focal, también debo hacer una neuroimagen para identificar si hay alguna alteración estructural que me explique ese déficit específico que yo estoy encontrando o esa focalización. Pero los niños que tienen un déficit global usualmente requieren un estudio de neuroimagen para aclarar
qué puede estar pasando pues como en el cerebro de esos niños. Y ya con relación al tratamiento, pues recordar que el eje de nuestra atención siempre van a ser los pacientes, en este caso los niños, y como son niños, siempre van ligados a la familia. Y que debe haber un equipo multidisciplinario que se encargue de acompañar a los niños que tengan un trastorno en el neurodesarrollo, que debe estar incluido el pediatra y el médico general, el neuropediatra, el neuropsicólogo, el equipo de educación, pues las docentes de los jardines y de las escuelas, el fisiatra, el fonoaudiólogo, el trabajador social, para poder mantener pues como este equipo en funcionamiento y lograr el mejor pues como desarrollo de los niños. Y ya ahora sí terminando, recordar que el neurodesarrollo es un proceso continuo pero dinámico y que los niños, si bien cada uno tiene su ritmo para el desarrollo, hay unos hitos que debe ir adquiriendo a medida que va evolucionando o que va pasando el tiempo y que si no los cumple, pues eso nos debe llamar la atención. Que es importante identificar los factores determinantes para prevenirlos y o corregirlos de manera oportuna, es decir, identificar el niño que tiene una alteración en su estado nutricional, que tiene una desnutrición aguda, que tiene una desnutrición crónica, porque eso, si yo no lo intervengo, probablemente me altere también el neurodesarrollo. Identificar el niño que tiene dificultades socioeconómicas y poder orientar a la familia en qué cosas se pueden hacer para mejorar pues como el desarrollo de los niños. Es importante que probablemente usted en una consulta que tiene 20 minutos para hacer, no va a tener como el tiempo suficiente para resolver el motivo de consulta que tuvo el niño y hacer una escala abreviada del desarrollo o hacer como todo el enfoque de los 4 dominios del desarrollo, pero sí es importante que usted en esa consulta por lo menos le pregunte a la mamá, según la edad que tiene el niño, qué hitos ha logrado de cada uno de los dominios. Listo, este niño vino, tiene 6 meses. Mamá, el niño ya se sienta, ¿a qué edad sostuvo la cabeza? Ya se voltea de boca arriba a boca abajo. Mamá, ¿él qué hace cuando usted le habla? Mamá, ¿él cómo trata de comunicarse con usted? ¿Cómo reacciona cuando hay sonidos fuertes? Ya, esas preguntas que son, entre comillas, simples, le dan a usted un panorama muy grande de cómo puede estar el desarrollo de ese niño. Y puede que usted ahí no, si encuentra algo, usted ahí no lo vaya a resolver, pero sí le puede decir, mamá, vamos a pedir otra cita para evaluar a profundidad el desarrollo del niño, porque me preocupa que a esta edad él ya se debería estar volteando y todavía no se voltea, porque me llama la atención que él a esta edad debería responder como a los sonidos y todavía no responde, entonces vamos a pedir otra cita para poder evaluarlo a profundidad. Y recordar que el tratamiento y el acompañamiento pues debe ser multidisciplinario en los niños que tengan algún trastorno en el neurodesarrollo. Ya esta era la última diapositiva, muchas gracias y no sé si tienen preguntas, comentarios, cosas que aclarar. Si les quedaron pues como claras las respuestas del pre-test. Profe, yo tengo dos preguntitas. Señora. Por ejemplo, cuando tenemos un niño que por condiciones como estructurales o anatómicas no puede lograr como estos hitos, por ejemplo, es que en esos días nos llegó como a hospitalización un niño que nació con pie equinovaro. Y pues ahí es como bastante difícil, podríamos decir, como la parte motora, ¿cómo evaluaríamos esa parte motora? ¿O no se evalúa? ¿O pues cómo sería como eso ahí? Pues usted evalúa lo que puede evaluar, es decir, si el niño, ¿cuántos meses tenía? Tenía 8 meses. Entonces, si el niño tiene un pie equinovaro, pero el pie equinovaro no le impide que se siente, ¿o sí? No, pero pues, bueno, no sé, ese niño, bueno, sí lo hacía. Es eso, o sea, puede que usted en ese niño, si no le han corregido el pie equinovaro o si está con el tratamiento ortopédico
probablemente pues más adelante vaya a ser muy difícil evaluarle la marcha, pero si hay cosas del desarrollo motor que no está involucrado ese pie equinovaro, como el sentarse, como el voltearse de boca arriba a boca abajo, como el tratar de agarrar objetos, como el empezar a hacer la pinza, pues eso se debe evaluar. Ya usted deja especificado como que pues no puede evaluar la marcha porque tiene esto. Ya. No sé si quedó. Ok, profe. Sí, sí. Incluso pues la mamá nos decía como, pues él lo que hace es que se arrastra, como, como él, por ejemplo, tenía un yeso porque él está en tratamiento ortopédico, entonces todo el tiempo tenía un yeso y la única manera de él movilizarse era arrastrándose. Entonces esa es la única manera que él tiene como de moverse. Sí, porque entonces ahí ya usted puede decir, tiene un gateo. Tenía 10 meses y ya logró gatear, o sea, va súper bien en su desarrollo motor, porque si bien no puede hacer el gateo en cuadrúpedo, porque tiene un yeso, sí tiene esa intención de arrastre y en una, digamos, variedad o una forma atípica del gateo, o sea que sí. Uno evalúa lo que uno pueda y deja especificado en la historia. Ah, bueno, profe. Y la otra pregunta. Pues la otra pregunta es como, a ver, pues sabemos que los niños son muy dependientes, ¿cierto? Y que también pues llega un punto en el que tenemos que, o sea, que comienzan a ser un poquito independientes, como usted nos había contado, pero ¿cómo sería como prudente hacer ese cambio? Porque los niños pueden sentir que o sea, por tratar de uno de los papás alejarse, se sienten como abandonados. Entonces, ¿cómo sería como responsable ese desapego seguro? No sé cómo decirlo. No, lo que pasa es que ellos, o sea, ellos, sí, todos los seres humanos somos dependientes desde el momento del nacimiento y tenemos, digamos que intrínsecamente, el desarrollo del apego. Ese apego se desarrolla siempre si yo pues no tengo ningún problema. Entonces, no es que uno empiece a como abandonar el niño, entre comillas, sino que el niño, como ya está evolucionando en su desarrollo de apego y sabe, por ejemplo, él ya tiene su figura de apego y su figura de apego es la mamá, ¿cierto? Porque puede ser también su figura de apego el papá, puede ser su figura de apego la abuelita, porque es la que siempre está con él. Es el mismo niño el que empieza a hacer como esa separación, porque él ya sabe que si él se va, digamos, él está aquí con la abuelita y hay otros niños por allí y hay unos juguetes por allá como lejitos o cruzando la puerta, él sabe que si él se va a buscar el juguete y vuelve, va a encontrar a su abuelita ahí. Entonces es el mismo niño el que empieza a hacer como esa separación o empieza a desarrollar esa independencia, porque sabe que su figura de apego va a estar ahí cuando él venga. Los niños que tienen un apego seguro, los niños que desarrollan un apego inseguro, son ellos los que no se van a buscar el juguete, porque piensan que si se van, cuando vuelvan, la mamá no va a estar o la abuelita no va a estar, porque ha sido inconsistente como en las respuestas que le da el niño. Entonces no es como que uno los suelte, sino que uno está siempre acompañándolos y ellos mismos van explorando el mundo según sus necesidades y según su momento del desarrollo. Pero pues uno no los abandona, ¿no? Listo, profe, gracias. Sí quedó claro. Sí, sí. Listo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Doctora, muchísimas gracias por la charla. La verdad estuvo muy, muy buena. La parte inicial de pronto nos puso como al frente de lo que sabíamos, no sabíamos y lo que de pronto nos falta otra vez por revisar. Al final de la charla, pues ya concluimos con muchos saberes que son muy importantes. Entonces, realmente le agradecemos un montón por haber aceptado la invitación. Esperamos que en otro momento también nos pueda acompañar porque nos gustó bastante la forma en la que repartió la charla. Muchísimas gracias de nuevo y buena noche. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y que, bueno, que lo hayan disfrutado. Descansen, que se lo merecen.
Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias.